Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a nuestro conversatorio por motivo del 24/7, ¿no? El trabajo remunerado y no remunerado que realizan algunas personas a favor, en este caso nuestro, de la colectiva Yo Cuido de personas con discapacidad. En esta ocasión vamos a tener el tema centrado en el Sistema Nacional de Cuidados en Perú. Así que tenemos 3 ponentes y les damos la bienvenida, les agradecemos por su tiempo, acceder a la invitación. Y para empezar, yo soy la señora Mireya Orbegoso, presido la colectiva aquí en Perú, y soy también mamá de una joven, una adolescente con discapacidad debido a la condición que tiene ella por la epilepsia. También soy cuidadora de ella, y nuestra colectiva está integrada por organizaciones, activistas y grupos, tanto a nivel internacional como acá en Perú, también de diversas regiones, por cuidadoras no remuneradas, ¿no?, que realizan el trabajo doméstico y de cuidado para sus hijos con estas condiciones, por discapacidad, por una situación crónica de enfermedad, ¿no?, o por la misma edad avanzada. También no solamente son niños, son adolescentes, son personas que necesitan de apoyo, cuidados y asistencia, ¿no?, dependiendo de la etapa de la vida, dependiendo también de la situación, ¿no? Visibilizamos el tema de los cuidados, de la situación de las personas que cuidan y también de la necesidad de estos apoyos para estas personas que por estas condiciones requieren de cuidados intensos y extensos o especializados en algunas ocasiones, ¿no? Y con la visión que tiene Yo Cuido es de más adelante poder promover y lograr la autonomía de estas personas, ¿no? Que conforme pase el tiempo no lleguen a mayor severidad y puedan lograr su derecho a ejercer su autonomía, ¿no? Bueno, para empezar, les agradezco a todos la presencia y vamos a dar pase a la señorita Karina Guarata Bruno en esta ocasión. Y gracias por estar presente. Ella es abogada de la Pontificia, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Público y Buen Gobierno en la misma institución. Tiene más de 10 años de experiencia en diseño y planificación, planeamiento y seguimiento de proyectos sociales y políticas públicas, con enfoque de derechos y enfoque de género. También ha participado en distintas instituciones y trabajos viendo el tema, ¿no?, de lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no?, con gobiernos locales, regionales, y en la asociación también civil Transparencia. Actualmente es la directora, ¿no?, directora 2, ¿no?, la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias por estar presente y le damos paso. Muy buenas tardes con todos y todas. Primero quisiera agradecer a la colectiva Yo Cuido Familiares, en particular a la señora Mirela, que siempre tiene la iniciativa de tener este tipo de conversatorios, ¿no?, que creo que son bastante útiles, que nos invita a la reflexión, y agradecerles por permitirnos desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la participación en este tipo de espacios. A mí me toca un poco compartir con ustedes algunas reflexiones en relación al Sistema Nacional de Cuidados. Este es un proceso, como ustedes seguramente lo saben, es un proceso en el que estamos en el Perú hace algún tiempo, pero que en la región, en Latinoamérica, ya se ha venido discutiendo y que es una demanda sobre todo de las mujeres por ser las principales cuidadoras, ¿no? Entonces, en el país estamos actualmente en un proceso de construcción de nuestro Sistema Nacional de Cuidados, y en estos minutos que tengo para hacer una breve reflexión sobre el tema, voy a iniciar esto primero con una aproximación a qué buscamos atender cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Entonces, primero señalar que actualmente tenemos cuidados, necesidades de cuidados en el país que son atendidos de manera insuficientes e inadecuados,
¿no? Cada familia cuida según sus posibilidades, ¿no? Entonces, quienes tienen mejores, no sé, posibilidades económicas, probablemente contratan a otras personas o pueden acceder a una formación para cuidar, para que el cuidado sea de mejor calidad, o pueden acceder a servicios privados, ¿no? Entonces, cada familia y dentro de ella cada integrante resuelve las necesidades de cuidado según las propias características de las familias, ¿no? Los servicios de cuidado públicos y privados son actualmente insuficientes, incluso hay regiones o hay localidades donde no existen servicios públicos ni privados, digamos, servicios como tal, ¿no? Existe una baja profesionalización de los cuidados actualmente en el país y eso tiene un impacto directo en la calidad de los cuidados, pero también en las posibilidades y en los derechos laborales de las personas que cuidan, ¿no? Entonces, estas son, digamos, a grandes rasgos, una serie de elementos que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estamos tomando en cuenta cuando hablamos de construcción del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Otro elemento que nos parece central es reconocer que quiénes son las principales personas que cuidan, ¿no? Quiénes son las personas que están asumiendo actualmente y que históricamente han asumido los cuidados en nuestro país, las mujeres, ¿no es cierto? Y el contexto de pandemia, el contexto de emergencia sanitaria, lo que hizo fue visibilizar esta situación y agudizarla, ¿no? Estábamos en el primer momento de la emergencia sanitaria, cuando se retorna las clases virtuales, ¿no? Ahí hablábamos de 3 jornadas laborales que hacían las mujeres, ¿no? En algunos casos las jornadas productivas, porque teníamos que salir al mercado laboral igual, el trabajo doméstico y de cuidados al interior de nuestros hogares, pero cuando los niños y niñas y adolescentes asumieron clases remotas, también nos tocaba hacer acompañamiento escolar, ¿no? De hecho, el Ministerio de Educación sacó una data en la que señalaba que en el caso de los estudiantes y las estudiantes de educación inicial, eran más o menos el 80% de mamás quienes acompañaban, mamás, y luego seguían abuelas, tías, hermanas, ¿no? Todas mujeres quienes éramos las principales responsables, ¿no? Del acompañamiento escolar en el momento en el que estaba en remoto, ¿no? Entonces, claramente no existe una distribución democrática de los trabajos de cuidado y domésticos en el país, y ese es otro de los elementos que el Sistema Nacional de Cuidados en el Perú debería de considerar como un elemento medular, ¿no? ¿Qué duda cabe, por supuesto, que también hay que tener servicios de cuidado y en general cuidados que atiendan a las necesidades diferenciadas de las personas que requieren estos, ¿no? Es decir, no podríamos tener o aspirar a tener un sistema de cuidados homogéneos, ¿no? Tenemos el desafío de implementar un sistema nacional de cuidados que responda a necesidades diferenciadas por distintos tipos de características, ¿no? Sea por género, diversidad cultural, geografía en el país, y ya necesidades más específicas de los cuidados, ¿no? Pero bueno, esto es como un panorama muy general sobre qué aspectos hemos estado desde el Ministerio de la Mujer, primero reconociendo todo lo que les he comentado brevemente, muy rapidito, está en el marco conceptual que se aprobó en el 2021. Desde el Ministerio de la Mujer aprobamos un marco conceptual mediante resolución ministerial 170. Les invito a poder revisarlo porque es el primer documento normativo que tenemos en el país en el que se desarrollan los principales conceptos relacionados a los cuidados, ¿no? Y es sobre estos elementos que desarrolla este marco conceptual, es sobre estos elementos por los que desde el Ministerio estamos iniciando el proceso de construcción.
Dicho esto, además comentarles que también en el 2021 elaboramos una aproximación a un diagnóstico sobre oferta y demanda de servicios de cuidado en el país, ¿no? Uno de los temas, una de las limitaciones que tenemos en el país, en particular sobre este tema, que es un tema relativamente nuevo en las políticas públicas, no en las demandas sociales, ¿eh? Ni en las necesidades, mucho menos, pero sí vista desde las políticas públicas, como el Sistema Nacional de Cuidados tenemos poca información, ¿no? Poca información procesada. Entonces elaboramos en el 2021 un documento, un primer documento que nos arroja información importante sobre la oferta y demanda que existe en el país, ¿no? Y luego, en el 2021, pero ya a fines del 2021, un poquito de enero de este año 2022, impulsamos un proceso participativo en el marco de esta construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Fue un proceso participativo, digamos, ha sido el primer proceso participativo. Digo primero porque no va a ser el único, esperamos, y ya les cuento después, de tener espacios de diálogo también con la sociedad civil, ¿no? Pero en este proceso participativo se recogió información de más de 7.000 personas, entre ellas mujeres que cuidan a niños, niñas, mujeres que cuidaban a niños, niñas con discapacidad, personas que cuidan pero de modo remunerado, trabajadoras del hogar entre ellas, trabajadores de los servicios de cuidado que tenemos desde el ministerio también, y también se recogieron opinión de niños, niñas, de personas con discapacidad y de personas adultas mayores, ¿no? Entonces, ahí fue un trabajo articulado entre el Viceministerio de la Mujer, a la que mi dirección pertenece, y el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que como ustedes saben, en este viceministerio, en el que están las direcciones que trabajan o que tienen rectoría sobre los derechos de las personas adultas mayores, está CONADIS, que vela por los derechos de las personas con discapacidad, y está la Dirección General de Niños, Niñas, que hace lo mismo respecto de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, creo que una primera idea fuerza respecto del proceso de construcción del sistema en el país es que es un proceso que está siendo liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero que al interior del ministerio requiere de los esfuerzos de ambos viceministerios porque involucra las funciones y competencias de diversas direcciones, ¿no? Entonces este es un trabajo que no lo hace solo una dirección, si bien es cierto, la dirección en la que yo dirijo, coordino, es quien articula estos esfuerzos, ¿no? Es igual de importante, igual de valioso los aportes que hacen las otras direcciones en el marco de sus competencias y funciones, ¿no? Entonces, es un proceso del MIM y dentro del MIM de ambos viceministerios y de muchas direcciones que venimos articulando para que sea un proceso lo mejor posible, ¿no? Y este Sistema Nacional de Cuidados o este proceso de construcción del sistema se alinea a distintas políticas nacionales que hemos venido trabajando, ¿no? Por un lado, la Política Nacional de Igualdad de Género, que en su lineamiento 4.1 establece la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, y esto es muy interesante y creo yo la segunda idea fuerza que me gustaría dejar planteada en esta reflexión, ¿no? Que es que es nuestra Política Nacional de Igualdad de Género quien habla, quien establece, quien le da un mandato al Estado peruano de implementar un Sistema Nacional de Cuidados. Es decir, este sistema tiene que tener enfoque de género sin duda alguna, ¿no? Es esta la política quien establece que el Estado peruano debe iniciar esfuerzos para implementar un Sistema Nacional de Cuidado. Luego, por supuesto, tenemos otras políticas también importantes como la Política Nacional Multisectorial para Niños, Niñas y Adolescentes 2030, la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, la política, perdónenme, ¿me escuchan todavía? Sí. Sí, me escuchan pero no me ven, ¿no? Ya, me ha ido la otra conexión, pero continuamos. La política nacional
multisectorial de discapacidad para el desarrollo al 2030. Estas son 3 políticas que, si bien es cierto, no hablan de forma expresa del Sistema Nacional de Cuidado, sí hablan de servicios de cuidado dirigida a niños, niñas, adultos mayores o personas con discapacidad, ¿no? Entonces también las consideramos como un marco fundamental para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Y luego tenemos el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y este es un aspecto que nos parece importante relevar, porque el esfuerzo de construir y de implementar un Sistema Nacional de Cuidados no solo recae, digamos, recae principalmente en el Ministerio de la Mujer, en el Estado, en el gobierno, ¿no? Pero no solo en las entidades públicas recae este esfuerzo, también requiere un esfuerzo y un compromiso del sector privado, ¿no? Y entonces nos parece importante que este Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos contemple temas de servicios de cuidado y además de políticas de conciliación del trabajo y familia, ¿no? Entonces, nos parece también importante relevar esta política. Y finalmente, como marco de la construcción, tenemos la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, que en su línea de intervención 6.1.9 señala que debemos de impulsar la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados. Esta ya es una política del actual gobierno, ¿no? Y ya, digamos, es un documento que siente un poco la posición del gobierno y el grado de priorización que tiene el tema. Entonces, estas son como algunas de las políticas en las que se enmarca este esfuerzo que estamos liderando desde el Ministerio para poder construir un Sistema Nacional de Cuidados. Como ustedes seguramente ya saben, nosotros el 27 de julio hemos presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley 2735 ante el Congreso de la República. Esto es en virtud de la facultad que tiene el Ejecutivo para presentar iniciativas legislativas. Hemos presentado este proyecto de ley que busca, por un lado, reconocer el derecho al cuidado, crear el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Este es un esfuerzo del Ejecutivo. Hemos recogido para el proyecto de ley opinión de todos los sectores, especialmente de quienes integrarían este sistema, ¿no? Entonces, ahora este proyecto de ley está en el Congreso de la República para que pueda pasar a las comisiones que correspondan y pueda haber un proceso de reflexión, de debate, de mejora del proyecto normativo, ojalá, y ojalá esperamos que pronto se pueda hacer un proyecto normativo que pueda ser aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué plantea este proyecto de ley? Porque creo que el proyecto de ley recoge digamos, los consensos finales que hemos logrado como Ejecutivo, ¿no? Plantea principalmente 5 objetivos del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Por un lado, garantizar el derecho al cuidado en sus 3 dimensiones, el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado. Primero lo reconocemos y después el sistema deberá garantizar el ejercicio de estos 3 derechos, ¿no? Por otro lado, promover la corresponsabilidad social del cuidado entre el Estado, la comunidad, el sector privado, la familia, y dentro de la familia, entre hombres y mujeres en igualdad. El tercer objetivo que se plantea en el proyecto de ley es la implementación de políticas, programas, intervenciones de cuidado universales, accesibles, adecuados, suficientes, con pertinencia cultural de calidad, priorizando principalmente a niños, niñas, a personas con discapacidad, a personas adultas mayores. Dice, el cuarto objetivo de este sistema se ha planteado que busca diseñar e implementar políticas, estrategias y servicios orientados a reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados. Y finalmente, promover una transformación cultural orientada a la reorganización social de los cuidados. Perdón un segundo. Disculpen, que yo también tengo acá mis pequeñas. Listo. Entonces, eso como marco general de los objetivos que se plantean en el proyecto de ley.
hemos planteado que las instituciones que integren este Sistema Nacional de Cuidados, como ente conductor estaría el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y como integrantes sumamos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a los gobiernos regionales y locales y a las entidades prestadoras de servicios de cuidado. Y por otro lado, como les comentaba, hemos priorizado a población, ¿no? Este es un sistema que va a tener una implementación progresiva, ¿no? Y acá, con total transparencia también manifestar que que este es un trabajo de largo aliento, ¿no? Entonces, precisamente atendiendo a esto es que se ha priorizado a un determinado grupo de la población, ¿no? Entonces hemos priorizado a niños, niñas y adolescentes, a personas adultas mayores en situación de dependencia o fragilidad, a personas con discapacidad en situación de dependencia y a personas que brindan cuidados. Como ya les comenté, el proyecto de ley reconoce el derecho al cuidado en sus tres dimensiones: derecho a recibir cuidados de calidad y atendiendo las necesidades diferenciadas que tienen las personas que requieren los cuidados, el derecho a brindar cuidados, que tiene que ver con, me parece, uno de los temas que se van a desarrollar, que lo va a desarrollar la compañera Diana, ¿no? Que tiene que ver con en qué condiciones cuidamos, ¿no? Y quiénes cuidamos. ¿Qué tipo de políticas deberíamos de tener para tener cuidados más igualitarios? Y finalmente el derecho al autocuidado, que también está relacionado. Estos son como algunos de los aspectos del proyecto de ley que hemos ya sentado ante el Congreso de la República ante el Congreso de la República. Y ahora tenemos como grandes retos, ¿no? Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estamos planteando, además, estamos en el proceso precisamente de culminar con algunos documentos que consideramos fundamentales en este proceso de construcción, que nos va a permitir tener evidencia para tomar las mejores decisiones, ¿no? Estamos trabajando en un documento de diagnóstico también sobre oferta y demanda, complementando un poco este primer trabajo que hicimos en el 2021. Tenemos también pendiente un trabajo de costeo de servicios de cuidado, porque para el sector, digamos, para el Ejecutivo es importante poder tener una proyección de cuánto vamos a invertir, ¿no? Porque esto no es un gasto, es una inversión. ¿Cuánto vamos a invertir para que finalmente la población podamos garantizar una mejor calidad de vida también a las personas que requieren los cuidados, y por otro lado garantizar también a las mujeres más posibilidades de acceso al mercado laboral, educativo, vida política o derecho al descanso, ¿no? Entonces también estamos trabajando costeo, vamos a trabajar, tenemos proyectado trabajar en un par de meses un tema relacionado a perfiles de las personas que brindan cuidados, está orientado principalmente a trabajadoras del hogar. Y ya desde la gestión pública tenemos mucho interés por identificar de mejor manera cuáles van a ser los roles que van a tener tanto las entidades del Ejecutivo como de los gobiernos subnacionales y la sociedad civil en este proceso de construcción, ¿no? Digamos, a este marco más institucional le hemos denominado gobernanza, ¿no? ¿Cuál va a ser la gobernanza de este Sistema Nacional de Cuidados? Y como para ir terminando mi participación, comentarles que hacia el 2023 está planificado implementar proyectos pilotos de implementación de este Sistema Nacional de Cuidados en algunos territorios específicos. Y como ustedes saben, uno de los servicios o uno de los centros que tenemos desde el Ministerio de la Mujer, que está administrado por el INAVIF, son los CEDIF, ¿no? En estos centros de cuidados se prestan principalmente cuidados o servicio de atención de día a niños, niñas, y servicios de cuidado a personas adultas mayores, ¿no? Entonces, estos CEDIF van a ser un impulso importante para la construcción del sistema. No van a ser los únicos, porque hay los otros sectores que también tienen servicios de cuidado, pero desde el Ministerio de la Mujer los CEDIF serán, digamos, el motor para la construcción y la consolidación de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Reconociendo que hay aspectos, por supuesto, que hay que mejorar y potenciar en estos CEDIF, ¿no?
Mirela, yo me quedo ahí, igual estoy súper atenta por si hay alguna consulta, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Karina. Gracias por los alcances que nos has dado, y bueno, esperamos que siga todo eso adelante y como sociedad civil, de hecho, pues, ¿no? Que haya esta consulta para seguir aportando y se pueda llegar realmente a servicios y apoyos que realmente son los que se necesitan. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar pase a la señorita Diana Loconi Guerra. Ella es economista, estudió en la Universidad del Callao y ella tiene experiencia en el sector público, en políticas de cuidado, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y le doy pase para que pueda llevar su tema, que es políticas públicas, ¿no? Sí, gracias señora Mirela, buenas tardes con todas, gracias también a Karina. Importante todas las reflexiones que nos ha comentado. El Sistema Nacional de Cuidados es una de las luchas por las cuales muchas mujeres venimos poniendo el ojo, ¿no? en los avances que tiene el ministerio y en general en el Estado en función de las políticas públicas de cuidados que se vienen gestando, ¿no? Porque nos vamos viendo en función de otros países que vamos avanzando de a poco, pero también de la mano, ¿no? Con los otros países. ¿Qué es lo que pasó también con la encuesta del uso del tiempo que por primera vez dio como la primera medición, el primer acercamiento para nosotros ver qué estaba pasando en el uso del tiempo entre hombres y mujeres? Y ahí por primera vez nos dimos cuenta de que efectivamente, bueno, por primera vez, ¿no? la academia y el Estado pudo evidenciar con números de que efectivamente había una brecha importante entre hombres y mujeres en la repartición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y del trabajo remunerado, ¿no? Habían serias diferencias. Entonces, a partir de ahí, el Perú como que empieza a hacer un camino y la construcción del Sistema Nacional de Cuidados es un hito importante para nosotros en materia de políticas de cuidado, ¿no? ¿Y por qué es importante reconocer el cuidado? Porque se habla en general de una economía del cuidado, ¿no? Que lo que va a garantizar es la sostenibilidad de la vida. ¿Y por qué hablamos de una economía del cuidado? Y es porque estamos hablando de un conjunto de actividades, y en específico del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico y de cuidados que se realice en el hogar, que está relacionado con el mantenimiento de la vivienda, ¿no? Con los cuidados a otras personas del hogar y también de la comunidad, y también lo que va a mantener renovada la fuerza de trabajo en la sociedad, ¿no? Porque nosotras no solo cuidamos a hijas, a hijos, también cuidamos a personas que van a ofrecer su mano de obra al mercado productivo, ¿no? Y es por ello que garantizamos esta renovación continua del trabajo, de la mano de obra. Y es una economía invisible, pero que se gesta en los hogares y que existe y que demanda tiempo, demanda esfuerzo mental y demanda esfuerzo físico, evidentemente. Entonces es un conjunto de elementos que hacen que exista todo un movimiento, una dinámica familiar llamada economía del cuidado. Y hace algunos años esta economía se está reconociendo y valorando a través de diversas políticas llamadas políticas de cuidado, ¿no? Que, bueno, tiene varias definiciones, pero la CEPAL en concreto le da la definición de que es un conjunto de acciones públicas, las políticas de cuidado, que abordan la organización social y económica de los trabajos destinados a garantizar el bienestar físico y emocional de las personas, en particular aquellas con algún nivel de dependencia y que comprenden políticas de tiempo, recursos y servicios de calidad.
¿no? Entonces, si juntamos todos estos elementos, primero, que abordan la organización social y económica de los trabajos destinados a garantizar el bienestar físico y emocional, es decir, la organización social de los cuidados. Y esta organización social de los cuidados que tanto hablamos en la literatura, se trata nada más y nada menos que de 4 entes importantes, ¿no? Por un lado está el Estado, por el otro lado está el sector privado, la comunidad y también las familias, ¿no? Este diamante del cuidado del que siempre hablamos, cuando hablamos de cuidados, es la organización social de cuidados. Y cuando hablamos de políticas de cuidados, es porque vamos a abordar a través de la organización social de cuidados vamos a abordar acciones públicas que van a permitir garantizar el cuidado, y el cuidado en todas sus dimensiones, ¿no? Para el Perú, como lo ha mencionado Karina, para el Perú las políticas de cuidado, el cuidado está visto desde 3 enfoques, ¿no? El cuidado que se va a recibir, ¿no? Que están dentro, en su conjunto se encuentran las personas con discapacidad, también se encuentran las niñas, niños, y adolescentes, ¿no? Sin discapacidad, y aquellas personas adultas mayores, ¿no? Todo este conjunto son quienes reciben cuidados, pero también estamos del otro lado, las personas que proveemos cuidado, ¿no? Es importante mirar este doble enfoque, pero también que está atravesado por el autocuidado, ¿no? Cada uno de este conjunto de personas necesita fortalecer y necesita tener tiempo, generar tiempo para el autocuidado. Entonces, visto desde estas 3 dimensiones, las políticas de cuidado, al menos en el Perú, están enfocadas de esa forma, ¿no? Y lo que hemos visto es que a partir de hace una década más o menos, el cuidado está siendo reconocido por la política pública, ¿no? Es decir, existe una mirada analítica a partir del Estado que también cuenta con un financiamiento público para poder abordar ciertas estrategias desde el Estado que van a permitir garantizar el derecho al cuidado, ¿no? Sea explícito o no, porque hay países en los que se reconoce el cuidado como un derecho fundamental y hay otros países en los que no se reconoce, pero se reconoce, por ejemplo, la economía del cuidado, ¿no? Es decir, en los países de Latinoamérica existen diversas maneras de abordar las políticas de cuidado. Pero, por ejemplo, podemos ver que hace un par de meses en Colombia se viene discutiendo el proyecto de la ley del cuidador, ¿no? Que ya se ha aprobado en el Senado, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a garantizar este proyecto de ley una vez que sea aprobado también? Por ejemplo, garantiza la formación de las cuidadoras y el reconocimiento de su formación y certificación sobre todo, y que se encuentren registradas en un sistema de registro, ¿no? Lo que va a permitir localizarlas, caracterizarlas, identificar a las cuidadoras. Es decir, siempre hemos tenido en la mira como política pública a las personas que reciben cuidados y en este caso específico a las personas con discapacidad, ¿no? Sin embargo, del otro lado, las personas que cuidan, que muchas veces, en la mayoría de los casos son cuidadoras familiares, ¿no? No se les tiene un registro, no contamos no se encuentran visibilizadas en el análisis público, ¿no? Entonces, ahora lo que se plantea es tener un sistema, por lo menos en Colombia, lo que se plantea es tener un sistema, un registro de aquellas cuidadoras y cuidadores que no están a tiempo completo brindando atenciones a personas con discapacidad. Eso es lo primero, ¿no? Que les va a garantizar la caracterización, la localización y la identificación. Es decir, qué pasa con estas personas, dónde tienen problemas con seguir con sus proyectos laborales, con sus proyectos educativos, desarrollar un perfil de la persona cuidadora. Esto es importante en el análisis de la política pública, porque si no cuentas con números, no sabes específicamente qué vas a hacer, ¿no? Entonces, en segundo lugar, tenemos que se va a promocionar el emprendimiento, ¿no? Porque se va a fortalecer las capacidades
de estas personas, con lo cual se va a generar mejores herramientas para su inserción laboral. Pero no solo eso, sino que se ha destinado bueno, en este proyecto de ley, que aún es un proyecto de ley aprobado por el Senado, se ha aprobado el 5% de los nuevos contratos de trabajo, que son contratos de prestación de servicio o cualquier otra forma de vinculación laboral en una entidad pública, que pueden realizarse mediante teletrabajo. Que este 5% debe asignarse a cuidadores de personas con discapacidad. Es decir, ya existe una cuota en el Estado, una cuota laboral dentro del Estado, ¿no? Y que aparte se puede realizar mediante el teletrabajo, ¿no? Existe alguna flexibilidad laboral también en este caso. ¿Qué más? Tenemos facilidades para que puedan terminar sus estudios de educación primaria o de secundaria, ¿no? Y aparte que también están brindando una serie de flexibilidad en el horario laboral, ¿no? Es decir, una serie de medidas que pueden garantizar o pueden hacer que el proveer cuidados se vuelva un trabajo llevadero, y si llegamos a implementar, o se llega a implementar toda la ley, que podamos tener condiciones dignas de poder proveer, cuando proveemos el trabajo, el cuidado, ¿no? A las personas con discapacidad, que es lo que se quiere lograr finalmente, ¿no? Bien, entonces, eso es en el caso de Colombia, que está muy reciente. En mayo justamente se ha aprobado ante el Senado este proyecto de ley, y que está pues en debate, ¿no? En el Ejecutivo todavía. En Chile, por ejemplo, no sé si han escuchado, también existe un gran debate para empezar a construir, a implementar el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? También se habla de la necesidad de reconocimiento de las cuidadoras, para la creación, hacia el Sistema Nacional de Cuidados, porque lo que quieren primero es garantizar un sistema que pueda visibilizar a las cuidadoras. Entonces, pero en paralelo también se manejan varias políticas públicas para las personas que cuidan a personas con discapacidad, y les voy a comentar dos de ellas. Primero es el programa de pago de cuidadoras de personas con discapacidad, que se parece mucho al que tenemos aquí, que es el de Contigo, ¿no? Que brinda un estipendio parecido al de Contigo. En Contigo lo que se brinda es 300 soles cada 2 meses, ¿no? Y en Chile es más o menos parecido, son 140 soles mensuales, incluso un poco menos, ¿no? Entonces, lo que se resalta aquí es que las personas cuidadoras, lo que se resalta es que existe ya un registro previo de las personas que son las personas con discapacidad. Hay un registro que maneja el Ministerio de Familia, de Desarrollo Social y Familia, ¿no? Existe un registro. Entonces, a partir de ese registro es que se les entrega de manera casi automática a las personas que prestan o que brindan cuidados a estas personas. Entonces, de tal manera de que las personas cuidadoras, ¿no? De estas personas registradas previamente, no tengan que hacer todo un trámite nuevamente para que se les reconozca este derecho. ¿Me dejo entender? Entonces, al contar ya con un registro, lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en Chile es que se les dirige o se les abre una cuenta automáticamente. Incluso el gobierno chileno lo que hace es pagar la manutención o ¿cómo se llama? Lo que normalmente se paga por una cuenta para mantener el mantenimiento, ¿no? De la cuenta, les paga también el mantenimiento de la cuenta. Y entonces, ahí donde les depositan los 140 soles mensuales, ¿no? Ahí en esa cuenta, ¿no? Se dirige de manera casi automática para el cuidador o cuidadora, ¿no? Entonces ya no existe este trámite previo que muchas veces las personas no acceden, ¿no? Por diversos motivos, porque, ¿no? Los recursos también son escasos. Entonces, esto permite que tengan una cuenta
y que tengan acceso a esa cuenta de manera casi automática, ¿no? Eso es un plus importante porque existe un registro previo, ¿no? Y eso es importantísimo también. Entonces, eso es súper importante. La otra política destinada a las personas cuidadoras de personas con discapacidad es este permiso a padres y cuidadores en general, ¿no? Que, bueno, esto sí está restringido solo a personas que cuentan con un empleo formal, pero digamos que en Chile la formalidad es usual, ¿no? Esto no se podría aplicar aquí, por ejemplo. Es decir, también existen algunos beneficios aquí, pero no se puede extender a la población en general porque no todas accedemos a un empleo formal. Pero, ¿qué es lo que pasa en Chile, no? En Chile puedes pedir hasta 10 jornadas ordinarias de trabajo, es decir, hasta 90 horas al año que podrías estar exenta, ¿no? No exenta, pero sí tienes que reponer esas horas. Es decir, puedes pedir 90 horas al año, ¿no? Para poder cuidar, ¿no? A la persona a tu cargo, ¿cierto? Entonces, esto genera flexibilidad, digamos, ¿no? En el Perú, ¿qué es lo que pasa? Tenemos hasta 7 días, ¿no? Hasta 7 días, lo cual es aún demasiado poco, ¿cierto? Entonces, es lo que en Chile por lo menos se reconocen 90 horas al año, ¿no? Lo cual es importante y es un reconocimiento también al trabajo de cuidados que se realiza, también reconociendo que las personas trabajadoras son personas cuidadoras también, ¿no? Y que no, y esto es una ayuda para ellas en cuanto al trabajo. Y esta es la forma en cómo también miramos la organización social de los cuidados, es decir, los empleadores, ¿no? Las empresas también deben generar políticas, ¿no? Que permitan conciliar el trabajo y la familia, ¿no? Estas licencias flexibles, ¿no? También son parte de las políticas de cuidado que genera un país, ¿no? Pero sin embargo es importante impulsarlas, promoverlas, y como tal el Estado se encuentra en ese rol, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso del Perú, como les decía, pues se pueden pedir hasta 30 días, pero digamos que hasta 7 podrías pedirlos de manera continua, y luego hasta 30 días a cargo de tus vacaciones, ¿no? Más o menos ahí podrías jugar hasta 30 días. Eso es lo máximo que se puede pedir en el Perú. Bien, entonces, digamos que en función de las políticas de cuidado que se tienen en la región, hemos visto grandes avances, ¿no? Lo que tratamos ahora es de valorar y visibilizar a las trabajadoras familiares y no familiares del cuidado, porque hasta el momento solamente hemos recibido políticas públicas destinadas a las personas que reciben cuidados, que es importantísimo. Sin embargo, cuando abordamos políticas de cuidado, miramos el total, miramos todo lo que significa garantizar el cuidado en condiciones dignas, ¿no? Y en esa medida estamos avanzando hacia el reconocimiento. Y me parece importante, como ya lo he enfatizado, que existan sistemas de información que nos permitan visibilizar y tener un perfil con evidencia, ¿no? De quiénes son las personas que actualmente cuidan, ya sea a niñas, niños, adolescentes, que cuiden personas con discapacidad en general o que cuiden a personas adultas mayores. Lo que actualmente, y es muy común ver, es que existen manuales de cuidados, por ejemplo, manuales dirigidos a cuidadores, que enfaticen en la necesidad y en la importancia del autocuidado. Y es importante generar ese tipo de herramientas, ¿no?
la forma, por ejemplo, cómo debemos aproximarnos a las personas a las que cuidamos para no dañar nuestra propia integridad, para no dañar nuestro físico, ¿no? Para no dañarnos la espalda, porque muchas veces quienes cuidan a personas con discapacidad, ¿no? Son personas que emplean muchísima fuerza. Y entonces estos manuales lo que hacen es que se puedan emplear ciertas maniobras para que se pueda aligerar el riesgo de contraer algún perjuicio a la salud de las personas, ¿no? Entonces, esto es lo que se genera en los países, es lo que más común podríamos ver, ¿no? Los manuales dirigidos a las personas cuidadoras. Y lo siguiente que podríamos ver también es este registro y esta sistematización de personas, esta visibilización. Sin embargo, la importancia de construir sistemas que puedan garantizar un bienestar integral para todas y todos los que recibimos y proveemos cuidados sigue siendo un reto mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que podemos, o sea, yo planteo como 3 desafíos a partir de lo que se viene, ¿no? Que es ahora pues luchar y estar vigilantes, ¿no? ante la aprobación del proyecto de ley presentado por el Ministerio de la Mujer. Pero yo creo que es importante universalizar este registro, ¿no? Por ejemplo, las personas que están registradas en CONADI son solamente hasta el 11 o 13% de las personas con discapacidad en el país. Es decir, existe más de un 80% de personas que aún no gozan de todos los derechos a partir de su reconocimiento en el Consejo Nacional de Discapacidad, ¿no? En CONADIS. Y quienes de ese 11 o 13%, casi el 90% son personas de Lima. Es decir, las personas en provincia no pueden acceder a este registro todavía. Es decir, que para el país, estas personas aún son invisibles. Para el Ministerio de Salud es igual, porque la gente usualmente, ¿no? La familia, ¿qué es lo que hace? No va hasta el centro de salud para poder diagnosticar a la persona que tiene algún síntoma, ¿no? No va para que le entreguen un diagnóstico, le midan el nivel de dependencia. No, usualmente esa no es la forma de actuar de la familia. Hasta ahora se cuenta con un subregistro y es importante que se universalice este registro. Y por lo tanto, también no solamente de las personas con discapacidad, sino también de sus principales cuidadores, ¿no? Que están a su cargo. Segundo, que en el país todavía no existe una sistematización de la dependencia, es decir, no sabemos cuántas personas con discapacidad no, sino con nivel de dependencia leve tenemos, no sabemos quiénes se encuentran con discapacidad moderada o severa. Hasta ahora no tenemos ese conteo, ¿no? Y es importante que sepamos cuántas están en esas condiciones en cada grupo para poder atenderlas con políticas públicas pertinentes, adecuadas, ¿no? Que se puedan hacer las proyecciones que se requieren para poder cubrir sus necesidades. Y lo tercero es que se priorice la atención a personas con discapacidad severa, ¿no? Que son quienes más demandan de servicios de cuidado y quienes menos servicios se encuentran ofertados a nivel público y privado, evidentemente, ¿no? Porque son caros, porque exigen un nivel de especialización mucho más riguroso, ¿no? También porque no existe el nivel de profesionales que se requieren, ¿no? Entonces, una serie de elementos que hacen que al final estas personas con discapacidad severa no vean cubiertas de manera integral y de manera pertinente y adecuada sus necesidades de cuidado. Y por otro lado, porque son quienes demandan más tiempo y por lo tanto sus cuidadores
pueden verse afectadas, ¿no? A nivel de sus proyectos laborales, sus proyectos educativos, y por ende no pueden tener la autonomía que requieren, que necesitan, ¿no? Entonces, yo plantearía esos tres, esos como tres todavía pendientes para poder estar como al tanto de lo que necesitamos en el país y para ir empezando con la implementación de servicios que tengan que ver con los cuidados, pero no solamente desde esa mirada de cómo reciben los cuidados las personas con cierto nivel de dependencia, sino también cómo generan ayudas importantes a las familias, ¿no? Porque son quienes finalmente las que van a poder salir a trabajar, generar ingresos y se vuelve como el círculo que necesitamos, ¿no? Gente que va al trabajo, se inserta laboralmente, genera ingresos para su familia y para la sociedad peruana a través de sus impuestos, lo cual genera mayores ganancias para el Estado y el Estado puede volver a reinvertir. Es decir, se crea todo un círculo, un sistema que permite tener una sostenibilidad no solamente en el corto, sino en el largo plazo, y generar bienestar a largo plazo también para ambas partes, ¿no? Para aquellos que reciben y para aquellas personas que proveemos. Bien, señora Mirela, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Diana. Gracias a usted. Más bien, recordamos a las compañeras que tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat, después se les responderá. Y ahora vamos a pasar con la intervención de nuestra compañera Rocío Rojas. Bienvenida, Rocío. Ella es mamá de Micaela, una adolescente de 15 años con autismo. Es presidenta de la Asociación Persevera Inclusión, que es una asociación civil que tiene como objetivo promover la inclusión educativa, social y laboral de las personas con autismo. Ella también es, aparte, activista, ¿no? En el tema de discapacidad, en el tema de autismo, y estudia ingeniería en la Universidad Mayor de San Marcos. Bienvenida, Rocío, y para ver desde tu mirada, representando a la comunidad, qué es lo que esperamos, ¿no? De este sistema. Bueno, te doy paso. Gracias. Agradezco, bueno, la invitación de la colectiva Yo Cuido y en particular a Mirela Orbegoso para estar hoy en este conversatorio. Bueno, como ya lo han dicho, la mujer socialmente se le ha asignado el rol de cuidadora. En este contexto, miles de madres, abuelas, hermanas cumplen este papel y cuidan a personas con autismo o autistas, ya sea con mucha o pocas necesidades de apoyo. En los últimos años se ha producido un notable incremento de estudios realizados sobre las consecuencias del cuidado de personas con autismo sobre la salud de sus cuidadores o cuidadoras, ¿no? En esta revisión de diversas investigaciones realizadas en torno a estos cuidadores, cuidadoras de personas con autismo, se han observado en buena parte de estos estudios realizados que la mayoría se dirigen al estrés del familiar. Los resultados demuestran que usualmente las cuidadoras de personas con autismo representan niveles de estrés más elevados que cuidadores con hijos con otros trastornos o condiciones. Es que el autismo es una de las condiciones de desarrollo tal vez más complejas, porque existen desafíos en casi todas las áreas del desarrollo. Sensorio-motriz, socioemocional, interacción social, el lenguaje y la comunicación, la flexibilidad mental, la simbolización, y además a esta problemática pueden unirse comorbilidades asociadas. Llámense convulsiones, hipo e hipersensibilidades, trastornos del sueño y también de la alimentación, depresión, ansiedad,
trastornos límites de la personalidad, entre otros. Este conjunto de desafíos o alteraciones pueden provocar o provocan graves modificaciones en la dinámica familiar y generan necesidades importantes en varios ámbitos. Otra situación a la que hoy se enfrentan las familias es que por tener o es por el temor a tener otro hijo con autismo y el gasto que ello conlleva, tanto económico como emocional, hoy muchas familias deciden tener un solo hijo, lo que hace que con los años no haya un familiar cercano que pueda cuidar a la persona con autismo en este caso, cuando ya los padres no estén o ya no puedan realizar labores de cuidado y que por el contrario, ellos sean los que requieren estos cuidados por la edad. A esto se suma que el Estado no garantiza el acceso a los diferentes servicios, llámese derechos a la salud, a la rehabilitación, a la educación, al deporte, al nivel de vida adecuado y a la protección social. Sabemos que estos servicios son mínimos en las etapas de niñez y adolescencia y no existen para adultos con esta condición. Ante este desamparo e inacción del Estado, las cuidadoras de personas con autismo o autistas esperamos que una vez aprobada la ley que implementa este Sistema Nacional de Cuidados, esta realmente se cumpla, pues tenemos pésimos antecedentes con respecto a su cumplimiento, como de la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento, y también la ley 30150 de protección de las personas con trastorno del espectro autista. Hablo de su ley, de su reglamento y del Plan Nacional de Autismo. Y en este caso, de la ley del Sistema Nacional de Cuidados y la anterior de la protección de las personas con autismo, en ambos casos es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables responsable de su implementación y de las coordinaciones con los otros entes participantes. Pero más que desánimo por todo este proceso que anteriormente hemos vivido durante la implementación de las leyes que protegen a nuestros hijos, hoy considero que el colectivo, la colectiva, contamos con mayor aprendizaje y experticia en estos temas. También lo que esperamos es mucho trabajo de incidencia de nuestra parte como colectiva, pues el hecho de poner que la implementación de la ley del Sistema Nacional de Cuidado no va a generar gastos adicionales al Tesoro Público y que se va a financiar con cargo al presupuesto institucional de las instituciones públicas, significa que no va a haber recursos adicionales. Como ya dije, debemos hacer incidencia pura y dura para que las autoridades responsables de su implementación incorporen las acciones a tomar en sus planes operativos y a la vez en sus presupuestos. También creo que es necesario seguir informando, formando y empoderando a las y los cuidadores que se inician en este camino, para que puedan ir desarrollando capacidades de incidencia y que el trabajo realizado por las que nos anteceden se consolide y que puedan seguir logrando, se pueda seguir logrando avances en este tema. Esto, por supuesto, no solo tiene que ser en Lima, sino también en el resto de las regiones del país. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu intervención. Y es verdad, ¿no? Porque es lamentable que ya vivimos tiempo en esta situación de la incidencia,
bueno, tú más en el tema del autismo, ¿no? Y yo que algunas veces que te he podido acompañar o apoyar, y es bien complicada la situación, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, tenemos el tema del plan nacional, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Entonces, a veces también nos entra esa duda, esa preocupación de qué será de nuestros hijos e hijas a futuro, ¿no? Puesto que tenemos leyes y leyes, pero a la hora de la hora no hay, pues, realmente, ¿no? Que se realice como debería ser. Y tenemos ese temor de irnos y quedar nuestros hijos en el desamparo, ¿no? Entonces, es muy importante que como familias nos empoderemos, informémonos, aprendamos para seguir, ¿no? En este tema de la lucha, ¿no? Y gracias, Rocío. Y más bien, yo quería añadir algo más, mencionar que este tema de los cuidados, este tema de las necesidades de apoyo, la necesidad de la asistencia personal es vital, porque, bueno, a veces se ha comentado que vemos solo el enfoque médico, ¿no? Y que hablamos de cuidados, que significa sobreprotección. Y más bien no es así, ¿no? Más bien no es así, más bien es lo que todo padre o madre desea, es de que su hijo con alguna condición o ya con discapacidad, ¿no? No llegue a una severidad futuro mayor y sea dependiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a estar nosotras siempre, sin nosotros, ¿no? Entonces, queremos que lo más que puedan ellos avancen en la vida y ejerzan su derecho, ¿no? A su capacidad jurídica, ejerzan el derecho a la educación, a servicios de salud, como debe ser, necesitan también ejercer su derecho al ocio, a la recreación, todo lo que les corresponde, ¿no? Al trabajo. Entonces, pero en medida de cómo se ven estos entornos, estas condiciones en las cuales sean cuidados, sean asistidos, ¿no? Atendidos y apoyados, como debería, pues eso va a minorar con el tiempo, ¿no? Entonces, pasan las décadas y décadas y hay más personas con más pobreza, con más discapacidad severa, es una situación muy preocupante, ¿no? Por eso queremos igual desde la colectiva Yo Cuido y justamente con la compañera Rocío estamos nosotros aptas para poder siempre seguir apoyando y hacer llegar nuestros aportes y también vigilantes, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Como sociedad civil y trabajar junto al Estado en lograr estos cambios realmente de raíz en estas nuevas políticas públicas. Yo quería que la señorita Karina, no sé, nos puede dar unas últimas palabras de reflexión, luego la compañera también, la señorita Diana, para poder cerrar este conversatorio y llegar a una conclusión en sí, ¿no? Porque al final todas somos cuidadoras, ¿no? Y al final, pues, en algún momento de nuestra vida vamos a requerir de esos cuidados también a futuro nosotros, ¿no? Y bueno, ya doy el paso a la señorita Karina Guaraca. Muchas gracias, señora Mirela. Aprovechar también para saludar lo compartido por Rocío. Creo que es bastante valiosa la exposición, la reflexión que ha hecho respecto de las necesidades que tienen las personas que cuidan a personas con autismo, ¿no? Y todo el marco jurídico que existe y el gran desafío que tenemos desde el sistema para atender esta situación tan urgente e importante, ¿no? Yo cerraría mi intervención primero señalando un tema que obvié en mi primera participación, que está relacionada a la importancia de este tipo de espacios y a la importancia de lo que ha dicho la señora Mirela, ¿no? De trabajar de forma articulada y conjunta, de que desde el Estado podamos promover espacios de diálogo con la sociedad civil, con mujeres como ustedes, con familiares, que realmente cuidan, ¿no? Y que tienen ahí propuestas importantes que seguramente podamos recoger, tomar en cuenta en las estrategias que iniciemos desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces creo que ahí hay un espacio interesante
el compromiso desde la dirección es que mantengamos este canal de comunicación con la colectiva, que abramos otros a propósito de la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República, pero también a propósito de otras iniciativas que tenemos desde el Ministerio para la implementación de este sistema o para el avance progresivo de este, ¿no? Entonces, por un lado, rescatar que la participación y el diálogo constante con sociedad civil es fundamental para la construcción de políticas públicas en general, en particular esta de cuidados, porque está relacionada a las necesidades concretas que tenemos las personas. Y por otro lado, señalar que nos parece también desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables importante que las colectivas, las organizaciones puedan también tener un rol de incidencia ante el Congreso de la República, porque ahí se va a llevar a cabo probablemente un debate, una reflexión respecto del proyecto de ley y respecto de los cuidados en el país, y entonces la participación, la incidencia siempre es valiosa también a nivel de ese espacio, y ahí podemos incluso tener una especie de articulación, ¿no? Porque tenemos el mismo objetivo, el objetivo de tener un proyecto de ley aprobado, tener una ley que reconozca el derecho al cuidado, que cree el Sistema Nacional de Cuidados, y a partir de eso iniciar todo un proceso de implementación, ¿no? Escuché a la señora Rocío su preocupación sobre el tema presupuestal. Sí, sí es una preocupación. Nosotros hemos enfocado este tema del proyecto de ley. Ustedes ya lo han revisado, por los comentarios he notado que han revisado el proyecto de ley, agradezco esa revisión, pero como verán es un proyecto de ley bastante general, ¿no? El desafío va a ser la reglamentación y después las políticas que vamos a implementar en el marco de este Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y es en esos momentos en los que se van a negociar o se van a ajustar los pliegos presupuestales de los sectores que integramos el Sistema Nacional de Cuidados, porque las políticas van a ser implementadas en el marco de las competencias de cada sector, ¿no? Es decir, si vamos a promover licencias o la mejora de las licencias que tenemos en el país, el Ministerio de la Mujer ahí tendrá una opinión, pero quien lo tiene que ejecutar y quien tiene que regular estos es el Ministerio de Trabajo para el sector formal, ¿no? Si vamos a promover probablemente temas de autocuidado o a fortalecer servicios de cuidado que ya está implementando el MINSA, entonces es el MINSA quien tendrá que pedir ampliación de su pliego, ¿no? Y así, entonces, por esta particularidad de que para los cuidados intervenimos no solo el Ministerio de la Mujer, sino otros sectores y además gobiernos subnacionales, es que el proyecto de ley se ha planteado genérico, general, y el tema presupuestal se irá viendo en función de ya medidas mucho más concretas que hay que implementar, ¿no? Eso es por mi lado, y nuevamente el compromiso con la colectiva de mantener espacios de diálogo y de recoger aportes, y seguramente ustedes tienen al proyecto de ley presentado, ¿no? Muchas gracias. Sí, señorita Karina, muchas gracias. Y sí, vamos a estar en eso, y también como se comentó anteriormente, ¿no? Ya cualquier cosita coordinamos, ¿no? Seguimos ahí coordinando. Señorita Diana. Sí, bueno, yo nada más agradecer el espacio y sobre todo seguir animándolas a mantener estas conversaciones que al corto, al mediano, al largo plazo generan propuestas importantes que luego van a tener que ser conversadas también en los espacios que se necesitan ser escuchados, ¿no? Creo que a la par de hacer incidencia para que este proyecto de ley pueda aprobarse finalmente en el Congreso, creo que es importante también generar propuestas que seguramente ya las tienen, ¿no? Y desarrollarlas, porque quién más que ustedes son usuarias de los servicios que proveen los diversos sectores involucrados en el Sistema Nacional de Cuidados. Salud, MIDIS, educación, ¿no? ¿Quién más que las cuidadoras somos quienes sabemos lo que se necesita y por dónde podrían ir también
los canales en los que se podrían cubrir esas necesidades, ¿no? Agradecerle, señora Mirela, y a todo el conjunto del Yo Cuido Familiares por mantenerse siempre a la expectativa y seguir manteniéndose actualizadas en este tema, ¿no? Que es tan importante para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Diana. Rocío. Sí, Mirela, yo me permito, no sé si me pueden contestar tanto Karina Claro. como Diana, no tal, sino en este momento, tal vez después, un poco leyendo justo el Claro. proyecto de ley, estaba viendo que igual a lo que nos pasó con la ley de autismo, también hay un plan, se habla de un plan de cuidados. Ya yo no sé si, y mi preocupación era porque cuando lo leí, fue que usualmente nosotros sabíamos durante la elaboración del Plan Nacional de Autismo que ya no iba a haber planes nacionales, ¿no? Entonces yo no sé cómo va a ser tratado este tema, tal vez porque justamente este proyecto de ley viene de años anteriores y no sé si no ha sido actualizado o tal vez la información que yo tengo no es la correcta. Entonces ahí un poco fue una duda, sobre todo técnica, que no sé si en este momento podrían resolver. Si no es así, tal vez posteriormente podríamos hablar al respecto. Claro. Si desean responder ahora o después podemos conversarlo ya, porque de todas maneras tenemos que hablar de este tema. Sí, señora Mirela, no hay problema, lo podemos responder ahora. Realmente el proyecto de ley no habla de un plan nacional de cuidados, ¿no? Efectivamente, eso ya no, digamos, ya no estaría vigente, ¿no? Ahora, nuestro último plan que se aprobó, me parece, en el 2021, fue el plan de acción sobre empresas y derechos humanos, y ya no corresponde aprobar más planes digamos, de esa naturaleza, ¿no? Estos planes que integran distintos objetivos, que integran a distintos sectores, que tienen indicadores, ¿no? Nosotros hemos puesto en una disposición complementaria un plan de infraestructura, ¿no? Y realmente es o pretende ser un documento bastante concreto, no es el Plan Nacional de Cuidados. Lo que correspondería en todo caso es trabajar una política nacional de cuidados, ¿no? Pero el proyecto de ley contempla el plan de infraestructura, que está relacionado porque a veces se cree que el tema de cuidados no requiere inversión en infraestructura, y realmente sí vamos a requerir, ¿no? Sí se requiere que los servicios públicos mejoren la infraestructura que se tiene ahora, y incluso hay otros temas como saneamiento, agua, etcétera, que podríamos discutir en el marco de este plan, ¿no? Pero es un instrumento de gestión bastante más concreto que estos planes nacionales que antes teníamos, ¿no? Muy amable por la respuesta. Muchas gracias, señorita Karina. Sí, igual, compañera Rocío, tenemos que igual estar viendo bien el tema. Bueno, ¿no? Hacer llegar todas las apreciaciones también. Bueno, les agradezco su participación y lo que yo podría añadir es que seguimos adelante, seguimos vigilantes también ante esto. Y ya, bueno, comentar que para nosotras la verdad hay que considerar, y todos, ¿no? Que consideramos el tema de los cuidados como un problema público, ¿no? Por lo mismo que se menciona, ¿no? La falta de articulación, ¿no? De servicios y entre ministerios, eso también vemos siempre, ¿no? Esa es la preocupación que también nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno, la idea es que la sociedad civil en su conjunto esté presente y estemos también ahí, ¿no?